Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo hoy. Hoy martes 22 de abril hacemos repaso de uno de los hechos más predominantes o característicos de la edad contemporánea y estamos hablando de la Revolución Rusa en el año 1917 que tuvo lugar en el Imperio Ruso. Y vamos a repasar un poco más sobre de qué se trató, quiénes participaron, quiénes gobernaban, varios de sus personajes y acontecimientos y muchas cosas más. El que marcó el inicio de esta revolución fue el Domingo Sangriento de 1905. Fue un suceso sanguinario que daría comienzo al fin del zarismo ruso bajo el débil zar Romanov Nicolás II, que obtuvo el trono en 1884. Rusia se había vuelto extremadamente corrupta y represiva, acosados por el temor a que su linaje no continuara debido a que su hijo Alexei Romanov padecía de hemofilia. Nicolás se vio influenciado por personajes como Grigori Rasputín, conocido como el monje loco. Los líderes revolucionarios como el exiliado Vladimir Lenin reunían fuerzas de rebelión de enfoque socialista para derrocar al zar para conseguir apoyo para la guerra contra Japón. El gobierno ruso permitió la celebración en San Petersburgo en noviembre de 1904 de una conferencia de los Zemstvos, instituida por Alejandro II Romanov, abuelo de Nicolás. El 22 de enero de 1905, un grupo de trabajadores dirigidos por el sacerdote radical Gregory Apolonovich Gapón marchó al Palacio de Invierno del Zar en San Petersburgo para plantear sus demandas. Un domingo por la mañana en San Petersburgo, aproximadamente 150.000 personas se reunieron en 6 puntos de concentración designados para converger en el Palacio de Invierno y presentar una petición al zar Nicolás. Sin embargo, Gapón alarmó a las autoridades por su actitud socialista y se dejó aconsejar por la Unión de Liberación, una organización de intelectuales liberales de clase media que abogaba por la democracia parlamentaria a principios de enero, cuando 4 de sus miembros fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Se inició una huelga que se extendió rápidamente hasta que 120.000 trabajadores pedían la reducción de la jornada laboral a 8 horas, el derecho a huelga y la elección de una asamblea constituyente por voto secreto y sufragio universal. En la puerta de Narva, donde el mismo padre Gapón encabezaba la marcha, 40 personas murieron tiroteadas y Gapón horrorizado gritó: "Ya no hay Dios, ya no hay zar". La situación llegaría a un punto crítico más de 10 años después, cuando los recursos de Rusia se vieron desbordados por las exigencias de la Primera Guerra Mundial. Este hecho marcó el inicio de la famosa Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Una de sus consecuencias fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos. Eso significó la abolición del sistema absolutista y despótico que hasta entonces era imperante. Esto trajo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Ahora vamos a repasar un poco las causas de este movimiento. Las causas de esta revolución fueron el Domingo Sangriento en 1905 y la derrota rusa en la Guerra Ruso-Japonesa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población que sufría una hambruna terrible. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en una total desigualdad, distinguiéndose en dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano. Casi todos eran campesinos y no existía una clase media. La esposa del zar Nicolás II, emperatriz Alejandra de origen alemán, altamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes, Rasputín, médico y asesor de la emperatriz, fue asesinado. Estas causas, amarradas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Se pueden distinguir dos fases dentro de esta revolución: la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se dieron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se guiaba por el calendario juliano, en vez del calendario gregoriano como el resto del mundo. La revolución de febrero inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones
se generalizaron por todo Petrogrado y la tensión fue en aumento. Estas manifestaciones fueron cada vez más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, impuso una radicalización estratégica y se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y el León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla en los campesinos, la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó a disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto acabaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no solo eran detenciones y fusilamientos en masa, sino que también utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1924 muere Lenin y Losif Stalin, un hombre altamente infravalorado, sería el sucesor de Lenin, rompiendo toda expectativa. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. Y es así como en 1991 la URSS llegaría a su fin, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mi nombre es Samuel Villalobos, estudiante de la sección 10.4. Esto fue la explicación de la Revolución Rusa y espero que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias.